acelerada. A diario tenemos que volver a evolucionar y adaptarnos a los cambios que surgen, conocer nuevos entornos digitales e innovar para no ser parte del pasado, desarrollar el talento en nuestras organizaciones de acuerdo con las necesidades del mundo nuevo y buscar formas de trascender con estilos de liderazgo impactantes. Bienvenidos a la segunda cumbre Espira. Revolución, innovación, formación. Hola, hola, hola a todos, buenos días. Qué gran placer estar aquí otra vez. Había ahí un temita con el micro, pero creo que ya se solucionó. Muy emocionados, tercer día, último día de revolución, de innovación, de formación de nuestra segunda cumbre Espira. Esta mañana arrancamos el día con una sesión increíble, un panel acerca de todo lo que es el replanteamiento, la reflexión acerca de darle un poquito la vuelta y reformular todo lo que es el modelo de competencias tradicional. Ahí nos acompañaron speakers muy interesantes, mucha reflexión, mucho por hacer. Antes de empezar con esta sesión, que está increíble, ahorita ya comentamos a nuestro invitado, comentamos el tema central que nos tiene hoy aquí. Invitarlos a todos a que, sobre todo a los que nos están siguiendo en LinkedIn, en las publicaciones, están compartiendo y están dando like, a que compartan una foto en LinkedIn de cómo estás viendo la cumbre, ¿no? Estas típicas fotos que uno se toma mientras está tomando apuntes, mientras está viendo una sesión, mientras estás viendo esta sesión o cualquiera de los contenidos que están ahí en la plataforma. Tómate una foto de cómo estás viendo la cumbre, compártela, puede ser con un compo, con un café, en la oficina, desde tu escritorio de casa, y utiliza el hashtag segunda, 2DA, ¿no? Segunda cumbre Espira RIF. Ahí lo vas a encontrar en LinkedIn, este hashtag que estamos promoviendo. Etiqueta Espira, por favor, y la publicación que tenga más reacciones al cierre de la cumbre ganará, ¿no? Y ganará. ¿Qué ganará? ¿Cuál es el premio? El premio lo voy a decir al final de la sesión. Voy a recordarles la dinámica y les voy a decir cuál es el premio para que lo vayan empezando a hacer de una vez, ¿no? Y para que el premio dejemos ese como dulcecito al final del cierre de nuestra sesión. Pues bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de People Analytics. Todos hemos escuchado el término, todos hemos escuchado esta metodología, esta nueva forma de aprovechar los datos para, digamos que, más que explotar, como exponenciar, diría yo, ¿no? O sea, potencializar el talento y el desempeño de las personas. Y pues para eso nos acompaña hoy aquí mi amigo de casa, Federico Barcos. Federico Barcos, pues estoy aquí buscando la bio porque ustedes saben que me gusta leer el brief de nuestro invitado con puntos y con comas para no equivocarme ni que se me escape absolutamente nada. Todos nuestros invitados tienen muchísima experiencia, tienen muchísima trayectoria y es muy importante, digamos, que dar el contexto tal cual como es. Federico Barcos von der Heydt es un emprendedor, un firme creyente que recursos humanos tiene el potencial de convertirse en el principal contribuidor de la empresa. Ojo con eso porque eso vamos a profundizar mucho en nuestra charla y en nuestra conversación. Tiene 17 años como consultor de recursos humanos y actualmente ocupa el cargo de fundador y CEO en PeopleOpti, esta empresa de la que vamos a hablar muchísimo hoy, de lo que está haciendo dentro del mercado latinoamericano y mundial con el tema de People Analytics. La visión de Federico de transformar las iniciativas de personas en resultados de negocio lo ha llevado a un camino de transformación. Tiene una amplia formación educativa, sociólogo, MBA, programas ejecutivos de estrategia de recursos humanos, startups y ciencia de datos
en universidades como London Business School, UCLA, Tecnológico de Monterrey e IAE Business School. Federico actualmente vive en la Ciudad de México, aquí donde estamos, desde donde estamos transmitiendo hoy, y está enfocado en el diseño de los futuros servicios y productos de People Analytics que los ejecutivos de recursos humanos, gente como ustedes, necesitarán para administrar de manera efectiva a sus colaboradores, al talento de la organización. Bueno, pues habiendo introducido el tema, habiendo presentado a nuestro invitado, bienvenido Federico, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy en el tercer día de cierre de nuestra cumbre. Gracias Andrés, gracias Espira por la invitación al evento, así que bueno, un gusto estar con ustedes y compartir mi pasión sobre People Analytics con toda la audiencia. Qué bueno, Federico, muchas gracias. Y como vamos, voy a pedirle ahí al máster que como vamos a ir conversando, vamos a ir bien, aquí es la mejor forma de vernos juntos, pues vamos a arrancar con preguntas y respuestas, Fede, ¿no? Yo creo que este tema no solamente le inquieta a la gente, sino que genera como cierta incertidumbre. Entre más usamos tecnología, más datos tenemos, ¿no? Es decir, entre más, y lo hemos conversado tú y yo en otros foros, entre más clics hagamos, ¿no? Y que la gente haga, más información tengo de alguna manera, ¿no? Pero muchas veces la gente o los ejecutivos de recursos humanos tienen un poco de temor, tienen un poco de miedo, pero también creo que tienen un poco de desconocimiento frente a lo que es People Analytics como tal, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí, Fede? ¿Qué es People Analytics? Pero además, ¿cómo utilizar esto, cómo aprovecharlo para las organizaciones? Bien. La verdad que tenés razón, People Analytics en muchas organizaciones es una caja negra todavía. Y yendo a lo que es la disciplina lo que busca es descubrir el valor oculto que existe detrás de los datos de personas y poder entender cuál es la relación que existe entre entre las iniciativas de personas y los resultados de negocio. Desde ahí es que quizás esto, además, tengo la oportunidad de ser director académico del Diplomado de People Analytics en el TEC. Y con mis alumnos, muchas veces les hago la pregunta de, bueno, si me venden los datos de su compañía, ¿no? A modo de poder influenciar o de llevar una conversación, ¿no? Entonces les digo, bueno, tengo $1.000.000 para comprarte todos los datos que tenés. Y la respuesta no es tan sencilla, porque en realidad los datos per se, el valor es cero, no tienen ningún valor los datos. De hecho, hasta podría argumentar que los datos en realidad son un costo, porque mantenerlos, almacenarlos, gestionarlos, tienen un costo, ya sea por tener la tecnología, almacenarlo, electricidad, etcétera. Y en realidad el valor de los datos está íntimamente relacionado con el valor que nosotros generamos a partir de la gestión del dato. Y esto muchas veces todavía estamos en un camino de madurez analítica que estamos transitando en el área de personas. Y ahí es donde a veces las áreas de HR caen en la tentación de tener más datos, propio de no tener una visibilidad concreta de la cantidad de datos que tienen las organizaciones. Pero hoy en día te podría decir que la cantidad de datos que hay dentro de las compañías es fenomenal, es enorme. Te diría que no hace falta tener más datos, sino explotar los datos existentes y hacerse las preguntas adecuadas para entender qué tipo de valor uno quiere agregar, saliendo del paradigma tradicional en donde a las iniciativas de recursos humanos se las ven como un fin en sí mismo. Y la analítica lo que te permite es ver a las iniciativas de personas como un medio para vender más, un medio para reducir costos, un medio para mejorar la experiencia del empleado y que eso mejore la experiencia del colaborador. Por lo cual, estamos frente a una revolución súper interesante en el área de personas y ahí es donde te podría decir, no sé, por ahí con algunos sesgos, que creo que People Analytics es uno de los vehículos más interesantes para convertir a HR en el área más estratégica de una compañía. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y ahorita que dices, mira, ya los datos ya están en la gran mayoría de los casos, ¿no? Dos preguntas importantes, y es,
Bueno, primero, ¿cuáles son desde People Analytics esos datos que no me pueden faltar o que yo debo realmente tener para hacer como ese check y decir, ok, como Fede dice, ya aquí en mi organización tenemos una base para empezar lo que realmente le va a generar valor a la organización, que es el análisis de esos datos, ¿no? Creo que es primer mensaje para que todos anoten ahí en sus libretas, ¿no? Y es los datos en sí no son los que generan el valor, sino la forma en cómo usamos esos datos para contribuir a la organización. Me atrevo yo a ir sacando esa conclusión. Ahora, tengo los datos y ahorita que nos digas cuáles son los mínimos que tengo yo que tener, esos grupos de datos, ¿por dónde empezar este camino de la analítica de esos datos de personas? ¿No? Es decir, hay un método, hay un paso a paso, ¿por dónde empiezo? Porque cuando nos enfrentamos a los datos, Fede, y no sé si estés de acuerdo conmigo, cuando nos enfrentamos a datos, nos enfrentamos como un abrumamiento de la información, ¿no? Esto es mucho, es demasiado. Y sobre todo, y tú que estás aquí en México, sabemos que una empresa pequeña en México es de 2.000 personas, de 3.000 personas, ¿no? Llegamos a tener empresas de 100.000 personas, como muchos clientes que tenemos tú, que tenemos nosotros. ¿Por dónde empezar? ¿Con qué datos? Y si hay un método o una forma de empezar a hacerlo bien hecho. Sí. Para responderte ahí, Andrés, empezaría al revés. O sea, la respuesta es al revés a como vos me la hiciste, porque uno no empieza por los datos, uno empieza por el valor que uno quiere agregar y después va a buscar a los datos necesarios para agregar dicho valor. Si no, la trampa es que los datos te condicionen en el tipo de valor que vos podés agregar. Porque si vos tenés 10 datos, pues lo que vas a decir es, bueno, ¿qué valor puedo agregar con estos 10 datos? Y quizás ese valor no es el valor que necesita tu compañía. Entonces, la analítica empieza justamente al revés. Uno parte del tipo de valor que uno quiere agregar y uno construye todo un modelo operativo de gestión analítica en donde uno va agregando los datos que uno necesita para agregar plenamente ese valor. Y esto que te estoy contando está muy alineado con el momento en el cual están viviendo todas las compañías, que es que todo el mundo está hablando de poner al cliente en el centro, ¿no? De todas las estrategias de transformación digital o digitales parten de, bueno, pongamos al cliente en el centro. No vamos a entrar un poco qué significa poner al cliente en el centro, pero todas están ahí, todas están hablando de esto. Yo creo que es imposible brindar una experiencia de valor hacia el cliente si antes no ponemos al colaborador en el centro. Una compañía no puede ser tan esquizofrénica de decir, bueno, culturalmente agrego hipervalor, puertas para afuera y puertas para adentro. Mi modelo de gestión está centrado en los procesos y la eficiencia operacional. Es muy difícil tener una cultura dividida en dos. Pero para poder brindar una experiencia del colaborador que impacte en la experiencia del cliente, primero tenemos que tener una estrategia centrada en el dato, ¿bien? Porque es imposible brindar una experiencia centrada en el colaborador o en el cliente sin datos. Es como que hoy estemos hablando, no sé, de alguna compañía digital, de las tecnológicas, de las 4 o 5 tecnológicas más grandes, y es imposible pensar que esas compañías estén brindándole un servicio sin datos. No entra en la cabeza de uno. Entonces, la gran disyuntiva que tienen los departamentos de recursos humanos ahora es hacerse cargo de crear una cultura data-driven dentro de las compañías y que el resto de la compañía viva esa cultura. Crear la cultura data-driven empieza por poner a los datos en el centro y entender cómo cualquier colaborador dentro de la compañía puede agregar valor con los datos disponibles de todas las áreas para sacar y extraer valor de la gestión. De acuerdo. Perfecto. Y me quedo con eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces nos equivocamos y lo hacemos al contrario, ¿no? Entonces, tengo estos datos, ¿cómo genero valor a partir de esos datos? Parafraseando un poquito lo que estás diciendo es más bien al revés. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los objetivos del negocio que estamos buscando? Perfecto. ¿Qué valor o qué análisis de los datos necesitamos para contribuir a esos resultados? Y desde ahí incluso plantearme
que a lo mejor no tengo ese dato que necesito, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es decir, que cuando lo hago al revés, incluso me puedo dar Sí, cuenta que necesito algunos datos que no tengo o que con los que tengo es suficiente o que tengo que llegar a esos datos de alguna otra manera, ¿no? Ese es un poco como hacerlo a la inversa, digo yo muchas veces, porque exactamente. como nosotros somos, como somos lineales y en recursos humanos nos pasa mucho, y aquí digamos que como crítica constructiva a todos los que tenemos que ver con recursos humanos, muchas veces somos lineales, lógicos, en términos, en capacitación nos pasa mucho, ¿no? Y es, ¿qué temas le doy a mi equipo, a mis colaboradores? Entonces planteo unos temas y de esos temas los enseño a ver qué pasa en la organización, pero no lo hago al revés, no entiendo primero qué resultados necesito de la organización para saber qué comportamientos desarrollo en la gente y entonces qué le enseño, ¿no? Y eso es un poco el poder gestionar las cosas dentro de recursos humanos, un poco a la inversa. Y me parece muy interesante lo que planteas. Pero ahí se abre un campo, Fede, que creo yo que es también como un hoyo negro que hay en las organizaciones y es esa conversación entre los dueños de esos datos de negocio, de esos objetivos de negocio, ¿no? Entre los directores de las áreas core del negocio, con nosotros recursos humanos para entender precisamente cómo le podemos generar valor a esas ventas, a ese servicio, a esos costos, a esa operatividad. Eh, ¿Cómo abrir? Porque nuestro foro hoy precisamente es la gente de recursos humanos que ya está pensando en cómo abrir esa conversación dentro de la compañía. Me hago entender, porque al final, para hacerlo, necesitamos una decisión de compañía. Sentar al CEO, sentar a nuestros directores y decirles que tenemos que hacerlo. ¿Cómo sugerirías tú abrir esa conversación? Es una buena pregunta, y te lo voy a responder desde varias aristas. Imaginemos por un minuto que hay un director de recursos humanos que dice, bueno, yo quiero entender cuál es la relación que existe entre el compromiso laboral y la generación de ventas. ¿Bien? Yo quiero entender la correlación que existe entre la gente comprometida en el área comercial y una mayor productividad comercial. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar son datos de personas, datos de compromiso laboral y datos demográficos, etcétera. Seguramente en el proyecto uno por ahí no va a encontrar el 100% de los de datos que a uno le gustaría, pero no es suficiente, no es un requerimiento tener el 100%, con mucho menos uno puede hacer un montón, y desde ya uno necesita los datos comerciales, uno necesita los datos de la gestión comercial. En una compañía tradicional con mindset industrial, si uno le va a tocar la puerta al director comercial y le dice, Jorge, María, necesito los datos, muy probablemente la respuesta del director comercial va a ser ¿para qué? ¿Bien? Que es una forma elegante de decir, no estoy tan seguro si tengo ganas de darte los datos de mi área. Entonces, los vestigios de la era industrial, que es la división del trabajo con foco en la eficiencia operacional y eficacia operativa, también hizo dividir los hilos de dónde están los datos. En las compañías digitales, los datos pertenecen a la compañía y lo que los colaboradores se cuentan es que los datos son de la compañía, no son de un área. De hecho, ese director comercial, si se va de la compañía, no se lleva los datos quedan en la compañía. Entonces, el primer awareness es que el gran desafío que que tienen los directores de recursos humanos es empezar a crear una cultura data-driven en donde las historias que se cuentan los ejecutivos es que los datos son de la compañía y no de un área en particular. Y que IT debería facilitar en esa estrategia la disponibilización de los datos, obviamente con ciertos resguardos, con data sensible y con permisos de acceso, pero ese debería ser el primer camino, que es un camino más de largo plazo. En el camino de corto plazo, Recursos Humanos debería armar un business case, un caso de negocios, sobre el potencial ROI que existiría si, por ejemplo, Recursos Humanos acompaña al área comercial a generar más ventas desde una perspectiva de personas. Em, Hubo un genio de la teoría del marketing que inventó las 4 Ps, precio, plaza, promoción y producto, pero se olvidó de la P más importante, que son personas. Y creo que Recursos Humanos
puede ser un driver de generación de contribución neta para el negocio, puede generar ventas desde una perspectiva de personas. Y creo que por ahí, armar un business case, no digo que empezar por acá, pero armar siempre un business case y tratar de entender el tipo de valor que uno puede agregar es un muy buen primer paso para armar un quick win o un piloto, un primer proyecto pequeño pero de alto impacto que ayude a movilizar a la organización o al área de recursos humanos principalmente en una dirección más analítica, utilizando modelos de estadística avanzada y de análisis de información. Ok, no, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además muchas veces, y has tocado una palabra que yo resaltaría y pondría en negrita para todos los que nos están escuchando ahorita, y es correlación. Recursos humanos, nosotros como responsables de recursos humanos, tenemos que empezar a hablar de la correlación que tiene este ROI del que nos estás hablando con nuestra gestión desde recursos humanos. ¿Qué hago yo para que desde lo que hacemos correlacionemos que todo esto que hacemos, los datos que tenemos, los datos de los que partimos y a los que llegamos, cómo se correlacionan con el impacto de esa compañía, ¿no? Es decir, porque también nos pasa hoy en día y es, ok, hay más ventas. Bueno, pues fue marketing, fueron los comerciales, ¿no? Fue el buen servicio. Y recursos humanos, bien, hiciste un buen esfuerzo, ¿no? O sea, como que de todas maneras, aunque venimos hablando de que tenemos que tomar un rol mucho más activo y de que tenemos que tener un rol mucho más estratégico que contribuya a las organizaciones, como bien lo planteas tú desde recursos humanos, muchas veces no tenemos esa forma de correlacionar. Y ahí es donde los datos realmente y el análisis y el uso de esos datos nos van a servir para hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho las organizaciones a lo largo? Llevas ya 17 años, yo no solamente diría desde el emprendimiento, desde People Opti, que es donde has venido dirigiendo toda esta forma de hacer las cosas, sino desde también tu hambre un poco intelectual y de exploración dentro del mercado. ¿Qué ha pasado durante estos 17 años con las compañías? ¿Cómo en términos generales lo han ido haciendo? ¿En qué momento estamos? ¿No? Que aunque lo intuimos, me gustaría escuchar tu percepción de realmente en qué momento estamos frente a esto, porque podemos decir, no, todas las empresas ya lo hacen y al final es una percepción realmente, pero tú que estás ahí, tú que estás en conversaciones con los clientes todo el tiempo, ¿cómo sería un gran resumen de lo que ha pasado estos 17 años? ¿En qué momento estamos en el uso de los datos hacia la gestión de la gente en las compañías y qué impacto han tenido las compañías que lo han empezado a hacer? Bien. En el diplomado de People Analytics hacemos un ejercicio, ¿bien? Que es entrar a LinkedIn y buscar avisos de empleo en Estados Unidos. ¿Bien? ¿Y por qué Estados Unidos? Porque de alguna manera es un mercado que está 3, 4 años adelantados de Latinoamérica y es como un faro al futuro de lo que nos va a venir en Latinoamérica en poco tiempo. Uno si hace un aviso, si hace una búsqueda de empleo en Estados Unidos y solamente pone la palabra datos, data, hay 1.900.000 avisos de empleo. Si uno busca por recursos humanos, hay aproximadamente 800.000 avisos de empleo. Si uno busca por People Analytics, uno se va a encontrar que hay casi 40.000 avisos de empleo en Estados Unidos. Por lo cual, People Analytics o la analítica, tanto en recursos humanos como en otras áreas funcionales, ya ha dejado de ser una tendencia. Solamente que recursos humanos lo invitaron tarde a la fiesta. Y ahora nosotros tenemos que hacer un catch-up. Y ese catch-up es crítico porque si nosotros no nos convertimos en un área de negocio, nosotros desaparecemos. O vamos a ser un área administrativa como lo éramos hace 60 años atrás, cuando lo que teníamos que hacer era prácticamente payroll y temas administrativos. Entonces, eso es un desafío para nosotros. Yo muchas veces cuando voy a un cliente, escucho a las personas de recursos humanos hablar de el negocio como algo externo al área de personas. Y eso a mí me molesta mucho porque digo,
Por un lado decimos que las personas son lo más importante, pero por otro lado hablamos de el negocio como algo exógeno al área. Y creo que para que el área sea verdaderamente estratégica, nosotros necesitamos entender cuál es el retorno de la inversión de cada peso que invertimos en nuestra gente. Y desde mi perspectiva, lo que estoy viendo es una tendencia en estos últimos años que cada vez se está acelerando más a un área de recursos humanos que está por motus propio o forzada por el entorno, que le están exigiendo cada vez más ser un área de negocio, un área en donde entiende cómo vuelve cada peso o dólar que uno invierte en su gente. Y esto es un cambio de paradigma fenomenal para la gestión, para nuestras iniciativas, entender que muchas cosas que creíamos que funcionaban no funcionan, creer, o quizás algunas que creíamos que no funcionaban, funcionan muy bien. Y ahí es donde entra la analítica. La analítica lo que nos permite, y esto por ahí para hacer una distinción rápida, cuando uno habla de analítica, uno lo que se imagina es un tablero con 50 KPIs. Y la verdad que la analítica es mucho más que eso. La analítica es predecir comportamiento humano, predecir hábitos, predecir riesgos, predecir lo que nos puede pasar. Nosotros venimos de un paradigma en donde actuamos siempre post-mortem, actuamos siempre después de las cosas, después que las cosas suceden, ¿no? Después de que se nos fueron los 10 talentos, es que implementamos un programa para, no sé, de desarrollo o de movilidad interna, pero fue una vez que nos pasó algo. La analítica lo que nos permite es abrir una ventana en el futuro, entender lo que nos puede pasar y a partir de esa data que se genera, nosotros tomar decisiones distintas, porque tenemos datos distintos. Y eso es súper poderoso y además porque se puede vincular con los resultados de negocio de la compañía. Uno puede entender, por ejemplo, em, cómo cada punto porcentual afecta a las ventas. Entender cuánto de la rotación actual genera una pérdida de satisfacción de cliente, una pérdida de generación de ventas o alguna otra variable per se. Y eso es súper, súper poderoso, empodera infinitamente a las áreas y además cambia el mindset. Total, total. Y ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo muy, muy puntual, como para irlo aterrizando en ejercicios propios de recursos humanos, con una compañía que en algún momento, hace unos años, nos dimos cuenta que la manera en como, y es como normalmente lo hacen las compañías, hacen su selección, su atracción, su selección y su reclutamiento, o sea, su contratación de gente, se hace en base a la reacción a las vacantes que surgen en el momento, ¿no? Esto es un caso pues, que para todos es absolutamente común. Renunció una persona o tuvo que salir una persona del área y reaccionó para cubrir esa vacante y eso implica un proceso, eso implica un tiempo, implica un costo muy alto, ¿no? Y es un dolor de cabeza para todas las organizaciones. Lo que nos pasaba con esta compañía en su momento es que nos dimos cuenta que tenía históricos de cómo se comportaba en el año precisamente el movimiento de esas vacantes, ¿no? Es decir, hay unos meses en donde hay más vacantes, hay otros meses en donde hay menos, o por el comportamiento del mercado resulta que salen 3 o 4 o 5 personas de esta área en específica, pero nos fuimos años atrás y resulta que se comportaban todos los años de una misma manera, ¿no? Y si nos dábamos cuenta cuánto tiempo nos tardábamos en seleccionar a una persona, en tener la lista, incluso en hacer el onboarding y entregarla al área, pues podíamos jugar desde el histórico de esos datos en empezar a hacer de manera proactiva y predictiva, como acabas de decir, la búsqueda de ese talento, la selección de ese talento, la preparación de ese talento para que anticipadamente cuando llegaran esas vacantes, yo de alguna forma ya tuviera pues gente con que cubrirlas, ¿no? O sea, caso ABC de recursos humanos. Y funcionó a la perfección. Claro, había mucho miedo en decir, oye, ¿qué hago si empiezo yo a abrir, por ejemplo, convocatorias y todavía esas vacantes no se han abierto, ¿no? Y entonces hay algo como de un poco de incertidumbre y de incredulidad frente a lo que va a pasar, pero una vez va pasando, pues obviamente se volvió una herramienta impresionante, ¿no?
No sé, Fede, si estés de acuerdo conmigo en este caso, pero además en que me compartas algunos otros casos que desde People Opti hayan trabajado ya con clientes reales, sin decir nombres ni mucho menos, pero sí, ahí, por ejemplo, en ese momento, pues impactó directamente, no solamente en cubrir la vacante en tiempo y en forma y en calidad, sino en el costo que generaba esas vacantes abiertas durante mucho tiempo, ¿no? Y eso, pues la correlación contra ese gasto que tenía la compañía, pues fue 100% directo. ¿Qué otros ejemplos nos podrías compartir acerca de cómo lo están haciendo desde People Opti y casos reales que uno diga, wow, por aquí me sirve, por aquí funciona, en esto impactamos, que estés viendo o que hayas hecho estos últimos años con tus clientes, Fede? Te cuento varios rápido. Una compañía quería entender cómo sus beneficios por fuera de la ley impactaban en la gestión comercial, ¿no? En su equipo comercial quería entender si los beneficios que tenía driveaban o no, eran conductores o no de las ventas. Y en un contexto en donde la compañía quería incluir más beneficios. Y lo que descubrimos fue que muy pocos de los beneficios que esa compañía tenía corriendo actualmente driveaban ventas. Entonces, el análisis, o sea, lo que hicimos fue, primero, identificar cuál era el comportamiento que driveaba ventas. ¿Bien? Entender si el último paso del proceso comercial, que eran las visitas al cliente, porque la venta no era proactiva, si la generación de visitas tenía una correlación con unidades vendidas. Una vez que validamos eso, lo que hicimos fue correlacionar cada uno de los beneficios por separado para entender si ese beneficio tenía una correlación con las visitas comerciales, ¿bien? A los diferentes clientes. Este cliente tenía una X cantidad de beneficios, pero descubrimos que muy pocos de los beneficios que tenía en su plan estaban driveando visitas comerciales. Entonces el cliente, en vez de querer incluir, o sea, su postura previa fue quiero meter más beneficios, por lo cual es un costo para la compañía, es mayor complejidad operacional, etcétera. Entonces nosotros lo que descubrimos es que en realidad la estrategia correcta era calibrar o mejorar los beneficios actuales en vez de seguir incluyendo nuevos beneficios, porque era una cuestión, era más estratégico a nivel negocio, era una mejor decisión a nivel negocio. Y eso les agregó muchísimo valor para mejorar y además porque pudimos descubrir cuál era el punto óptimo de cantidad de visitas comerciales por mes por ejecutivo comercial. Entonces, si pudimos calibrar los beneficios en función de la cantidad, ese hábito, ustedes que hablen mucho de los hábitos, ese hábito o comportamiento de generar reuniones comerciales. Entonces, también el área comercial pudo calibrar sus targets, sus incentivos y demás. Otro ejemplo fue, en un momento, el vicepresidente de recursos humanos de una compañía multinacional muy grande en Latinoamérica, 90.000 empleados, me llama y me dice, Fede, estoy por tomar una decisión. Y mi decisión es, quiero invertir una X cantidad de dinero en desacelerar la frecuencia con la cual cambio al equipo gerencial en el punto de venta. Cambiar al equipo es o que se va de la compañía o que lo paso de un punto A a un punto B. Lo cambio de sucursal, local, etc. Entonces, trabajamos sobre una sola hipótesis que fue, quiero entender si con la frecuencia actual que estoy cambiando a mi equipo gerencial de cada punto de venta, eso tiene un impacto negativo en las 6 variables críticas de mi negocio. Venta, satisfacción del cliente, rotación, cantidad de tickets vendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que descubrimos fue que no tenía ningún tipo de impacto. Entonces, el resultado fue, primero que le sacamos esa preocupación a todo el equipo regional de recursos humanos, o sea, le sacamos esa preocupación y le hicimos ahorrar muchísimo dinero porque iban a hundir un montón de dinero para desacelerar con la frecuencia, o que se iban de la compañía o que cambiaban de local. Entonces lo liberamos y dijimos, no, tus 6 indicadores más importantes de negocio se comportan bajo otras variables que desconocemos, pero no producto de
este cambio. Y después, ejemplos de rotación, que por ahí son, es una de las variables por la cual muchos de los clientes empiezan. Rotación es un issue cada vez más, después de la pandemia volvió a estar donde estaba antes de la pandemia o peor, pero ahora, por ejemplo, también estamos trabajando con entender cómo el exceso de colaboración, de hábitos, de comportamientos, de colaboración, y cuando hablo de colaboración hablo conversaciones de Teams, chats, mails, etcétera, 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 todo eso tiene un impacto negativo en el desempeño de las personas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar el punto óptimo de horas de colaboración en relación a el desempeño óptimo de las personas. Entonces, a recursos humanos lo pone en un lugar de arquitecto de hábitos de colaboración. Es decir, bueno, yo no puedo tener a mis ejecutivos 8 horas al día en Teams porque no tienen espacio en su agenda para resolver los problemas complejos. Y los ejecutivos necesitan tiempo para pensar de manera compleja. Y lo que estamos encontrando es que cuanta mayor cantidad de horas de colaboración, el burnout invisible de los ejecutivos no les permite resolver de forma efectiva los problemas complejos de las compañías. Y estos son algunos ejemplos, Andy, de cómo estamos aplicando la analítica en las compañías. Creo yo que mientras hablabas de este ejemplo puntual, muchas de las personas que están ahorita conectadas abrían sus ojos, ¿no? Y decían, Dios, ese dato lo necesitamos en las compañías porque efectivamente con toda esta locura de la pandemia, pues realmente pasamos casi que 8 horas de trabajo reuniéndonos, colaborándonos y muy pocas produciendo, ¿no? O sea, casi que hay que sacar espacios dentro de la agenda para que podamos dedicarle al trabajo propio nuestro dentro de las organizaciones, más allá de estar en una reunión, en una conversación, en un Teams, en un Zoom, y creo yo que la gente dijo, Fede, necesitamos ese mismo análisis en las compañías para que empecemos a trabajar más desde el valor que gestiona cada uno y menos colaboración. Fede, pero saco una conclusión muy importante. Dime. No, que una sola aclaración, Andrés, ahí que me parece súper importante. Cuando uno no tiene datos, a los mitos los convierte en verdades. ¿Bien? Entonces, el mito de, ¿será que la gente está trabajando cuando está en su casa? ¿No? Entonces uno dice, tiene ese mito, por ejemplo, que es el típico de los directores de cualquier compañía. Cuando uno tiene ese mito y no tiene datos, uno dice, no, sí, no están trabajando, por lo cual quiero que vuelvan a la oficina, porque los quiero ver, al menos que estén sentados en el escritorio. No sé si trabajando, pero que estén sentados. Cuando uno tiene datos, uno puede desafiar esos mitos y puede entender si ese mito es una verdad o no, o en qué medida es verdad o en qué medida es mentira ese mito. Entonces, la analítica sirve para desafiar mitos y evitar que se conviertan en verdades y que eso modifique procesos, políticas, prácticas, que no necesariamente sea lo mejor para nuestra gente. De acuerdo. Y claro, es que y hacia allá iba con lo que iba a continuar diciendo Fede, y es precisamente eso, es quitarle espacio a la percepción y darle campo a la objetividad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces tú lo acabas de decir muy bien. Oigan, es que tenemos que volver a la oficina presencial, porque sí, porque es momento, porque la gente lo quiere, porque la gente lo necesita. La gente lo necesita o la gente lo quiere es un mito o es una suposición, una percepción, pero muchas veces que no está basada en estos datos de los que estamos hablando, ¿no? O al revés, yo no vuelvo a las oficinas porque la gente está contenta. Oye, pero ¿qué significa que la gente está contenta? No, pues yo pregunto y la gente está bien en su casa, ¿no? Y ahí está bien y nos podemos evitar ahorita volver a la oficina, pero sin la objetividad de los datos. Y yo creo que esa es tu invitación, no es tomar decisiones objetivas, hacer análisis de valor de esa información para tomar decisiones mucho menos arriesgadas. O sea, al final también es un ejercicio de riesgo, ¿no? Es decir, de plantear, de minimizar el riesgo de mis decisiones frente a la manera en que analizo los datos específicamente aquí en personas, ¿no? En lo que hace la gente, en cómo se comporta, en su desempeño, que aunque no es una palabra que hayamos ahorita
digamos que hablado mucho específicamente, pero la hemos tocado a lo largo de la conversación, ¿no? Cuando hablamos de visitas comerciales, cuando hablamos de resultados de los equipos, estamos hablando del desempeño de estos equipos todos los días, ¿no? Y si gestiono bien estos datos, incluso yo puedo ver cuál es la predicción del desempeño de esa persona de manera anticipada. Entonces, creo yo que la conversación es súper interesante. Ya nos están ahí incluso llegando algunas preguntas que tú seguramente ahí Y de las hecho, has ido viendo. Dime. Andrés, por ejemplo, para este último ejemplo, y volviendo a la primera pregunta de la conversación, todos estos datos ya están dentro de la compañía. O sea, para hacer esto que te acabo de contar, de entender la relación entre colaboración y desempeño, no se necesita generar ningún dato nuevo. Todas las compañías tienen este dato. Lo que pasa es que los gestores de recursos humanos no saben dónde está. Y como no saben dónde está y no tienen visibilidad, creen que necesitan, por ejemplo, hacer una encuesta. Este análisis que te acabo de contar, ni siquiera lo hacemos con una encuesta. Los datos ya están disponibles, ya están dentro de la compañía. Lo que pasa es que no sabemos dónde están. Y, y eso, esa forma parte del mindset y del desafío que tenemos en recursos humanos. Y con esto que mencionábamos, ¿no? De la tentación de salir a buscar más datos, ¿no? Los datos ya están disponibles. Uno los tiene que ir a buscar, explotar y disponibilizar de alguna manera. Oye, ¿y eso cómo lo haces? Ahorita, digamos que haciendo un doble clic en eso que estás diciendo, para la gente que nos está viendo, en términos prácticos, si uno te llamara y te dijera, Fede, a ver, me convenció lo que estuvimos hablando, esto hay que hacerlo, tenemos estas hipótesis. En la práctica, ¿eso cómo sucede? Es decir, estos datos, ¿dónde entran? Esto es un gran Excel, ¿no? A veces la gente piensa que solamente es un tema de Excel, o esto es una herramienta, o cómo la tecnología también entra dentro de esta dinámica, y eso después arroja unos informes y hacemos unas sesiones, es decir, porque eso es otro mito también, o otra ilusión que muchas veces tenemos, y es que esto, si tomamos la decisión, sale pasado mañana, Fede, pero yo te he visto Claro. trabajar con tus clientes y no es un ejercicio en donde, porque los datos ya están ahí, los meto en una maquinita y pasado mañana tenemos decisiones más objetivas que tomar. En esa línea del tiempo, ¿qué es realmente lo que ocurre hasta llegar a ese, digamos que ese resultado que estamos buscando? Hay dos estrategias dentro de recursos humanos dentro de lo que es People Analytics. Una estrategia que yo denomino push o consultiva, en donde un equipo de People Analytics lo que hace es un proyecto, valga la redundancia, consultivo, que puede durar 3, 4 o 5 meses, en donde el delivery el outcome es un storytelling en un PowerPoint, en donde se le informa a un grupo de personas, que pueden ser directores o personas interesadas en el proyecto, en entender qué es lo que le está pasando, las causas raíces de por qué le pasa lo que le pasa a la compañía o lo que le puede pasar a la compañía en relación a un desafío organizacional. Una vez que uno tiene claridad sobre esos insights, uno recién puede crear un plan de acción para mitigar y reducir esos riesgos e impactar en la variable que uno quiere trabajar. Esa es una metodología de altísimo valor, intensiva en tiempo y en recursos, pero es cíclica. ¿Bien? Y después está la estrategia que yo denomino pull o de autoservicio, que es cuando las áreas de People Analytics disponibilizan a través de diferentes tecnologías de visualización los datos explotados para que cualquier persona dentro de la compañía, a partir de una estrategia de democratización del dato, pueda tomar decisiones 24/7. Las dos estrategias son importantes. ¿Bien? Ahora, para hacer esto se necesitan muchos conocimientos de ingeniería de datos, de ciencia de datos, modelado de la fuerza laboral, temas de visualización de datos, pero también de la parte de recursos humanos, porque la analítica es una fase diagnóstica. ¿Bien? Es como ir al médico y hacerse un análisis de sangre. Necesitamos, después del análisis de sangre, ir al médico clínico para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde entra recursos humanos, en donde puede interpretar los datos y entender cómo crear planes de acción más efectivos en base a la data que tenemos. Si no, es entrar al quirófano,
sin ningún tipo de dato e información sobre lo que nos vamos a encontrar, y eso es muy peligroso. Pero es lo que pasa y me Es lo que atrevo pasa aquí yo a seguido. decir de manera objetiva, 7, 8 de 10, muchas veces desde recursos humanos tomamos decisiones sin esa radiografía, sin ese diagnóstico o con un diagnóstico basado muchas veces en suposiciones o en percepciones o en poca objetividad, que al final la objetividad lo dan los datos como tal. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Fede. Oye, pero ahorita incluso, fíjate que lo que más me ha gustado de toda esta conversación es que es un esto, y tú usas mucho esa palabra porque yo creo que todos tenemos que empezar a usarla cada vez más, y es, esto es un storytelling diferente, ¿no? Es decir, esta conversación es distinta, no solamente el tono, sino el lenguaje de la conversación, la profundidad de la conversación, la información en esa conversación, es un storytelling totalmente distinto. Totalmente Y, distinto. y sentimos muchas veces que desde recursos humanos estamos lejos de este storytelling, ¿no? Es decir, que estamos todavía, a pesar de la pandemia, a pesar de 2 años de muchas decisiones, a pesar de nosotros desde recursos humanos haber actuado en contener lo que pasaba con las personas dentro de las organizaciones, todavía sentimos que el storytelling sigue siendo de atrás, ¿no? De la manera en cómo se venían haciendo las cosas. Fede, ¿cuáles crees tú que sean las principales barreras, ya hablando directamente de recursos humanos, que no nos permiten avanzar en este sentido? Y no solamente cuáles son las barreras dentro de las áreas de recursos humanos, sino cómo quitar esas barreras y cómo construir este nuevo storytelling, este cambio de paradigma, tú también lo has dicho muy claro, para que empecemos a tener otras conversaciones dentro de la organización. La principal barrera es la cultura de la compañía. Eh, Te diría que para hacer analítica, quizás un gestor de recursos humanos podría decir, bueno, necesito comprar un montón de tecnología, y les diría que para dar los primeros pasos por muchos años, el costo tecnológico es cero. Hoy uno puede usar, tiene a disposición tecnologías que valen cero dinero, cero. El principal desafío o barrera es la cultura, es los directivos de la compañía que puedan llegar a tener un mindset en donde no creen en los datos, o que por hacer un proyecto de People Analytics está en juego su bono y su eh, vacaciones en Disney del año próximo. ¿Bien? Y ese es uno de los riesgos más grandes que existe dentro de las compañías, y sobre todo en las compañías que les va bien. ¿Bien? Porque cuando a uno le va bien, la motivación al cambio es muy poca. Y desde mi experiencia, em, las compañías que hacen analítica son o las visionarias o las que les va mal. ¿Bien? A las que les va muy bien no hacen analítica. ¿Bien? Porque internamente lo que se cuentan es, yo esto lo vengo haciendo hace 20 años, ¿quién me va a venir a decir que yo lo hice mal? ¿No? ¿Qué dato me vas a poder dar a mí que yo ya no conozca? Y eso es cultura pura, cultura, ego, y formas de gestionar la compañía, y eso es muy riesgoso. Entonces, desde recursos humanos, mi sugerencia es empezar con un proyecto chico, de valor, y esto no es rocket science, esto no es ir a la luna, las otras áreas ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Por eso vuelvo a hacer esta frase más chistosa, que es, a nosotros nos invitaron tarde a la fiesta, ¿no? Somos los últimos en llegar a la fiesta. Pero ya todos los skills que una compañía necesita para hacer People Analytics, si estamos hablando de una compañía multinacional, los skills están. La tecnología cuesta cero y hasta está muchas veces en la ya presente, por lo cual es más una decisión de visión de largo plazo que una barrera per se existente que uno diga, esto no lo puedo hacer. Entonces, mi recomendación es dar el primer paso, que es el más importante de todos. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí estoy 100% de acuerdo contigo en que muchas veces relacionamos esto con grandes inversiones tecnológicas, ¿no? Y de invertir en tecnología especializada y resulta que la primera inversión es esa primera decisión, ese primer paso de poderlo hacer. Y yo creo que ahí está siempre esa primera barrera.
Y yo también le digo, y lo hemos conversado, Fede, a nuestros clientes, en el 99.9% de los casos, las respuestas están dentro de la compañía. No sé si te ha pasado, pero muchas veces, bueno, vamos a ver datos de otras compañías. Vamos, el famoso benchmark, que claramente es una muy buena práctica organizacional, pero que creo yo que nos hace daño, porque es, a ver, qué están haciendo afuera para hacerlo acá, ¿no? Y entonces venimos y lo hacemos tal cual lo hace otra compañía, pero ni siquiera analicé lo que está pasando adentro, o sea, ni siquiera vi, y muchas veces la respuesta, y por ejemplo a nivel de desempeño, y también lo conversábamos, muchas veces la respuesta de lo que tienen que hacer los equipos para alcanzar mejores resultados está dentro del que tiene mejor desempeño en la organización, pero que no hemos analizado qué es lo que hace esa persona, ¿no? O qué es lo que afecta, o qué es lo que impulsa, o los que no tienen de pronto muy buen desempeño, cuáles son los factores que realmente hacen que ese desempeño no sea el ideal, pero ahí están las respuestas y muchas veces vamos a buscar afuera, ¿no? Y cómo lo está haciendo el otro, cómo lo están haciendo. Hace poco también me preguntaban, ¿cómo lo están haciendo en Europa? Pero yo también estoy de acuerdo contigo, es cuestión de tomar la decisión y de empezar a hacer una mirada interna propia de la compañía, de los datos que tiene la organización. Me gusta mucho tu sugerencia y tu consejo, empezando por algo pequeño, para que veamos cómo desde este caso pequeño generamos valor, porque también pareciera que People Analytics es un tema amplio, grande, donde tenemos que tener mucha información, involucrar a todas las áreas, ¿no? Armar un área de People Analytics para las empresas que no la tienen actualmente. Y entonces ahí es donde uno entra a esta última pregunta que te quiero hacer, Fede, y es, si realmente People Analytics es un mito, es una tendencia o es una realidad dentro de las áreas de recursos humanos actual. ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría creer que hoy ya es una realidad. En muchas organizaciones, si bien no todos están empezando por el mismo camino, hoy empieza a ser una realidad. Y esto lo veo mucho en los diplomados, ¿no? Cómo voy viendo la evolución de los gestores o con qué inquietudes entran al diplomado. Y esto hoy ya es una realidad. Y la verdad es que la única y real ventaja competitiva que tienen las compañías son las personas. Y las áreas de recursos humanos que entiendan esto van a generar un valor enorme. Ya las tecnologías cuestan cada vez más, son cada vez más baratas. Podemos tener la misma tecnología que tiene Google, podemos tener la misma tecnología que tiene Facebook, podemos tener la misma estructura de cloud que tienen cualquier compañía y cuestan infinitamente, son muy baratas, por lo cual ya, y los productos cada vez son más copiables. Cualquiera puede copiar a cualquiera. Eso no pasaba en la era industrial. Entonces, hoy la única y real ventaja competitiva son las personas y los datos son el vehículo más efectivo para lograr una gestión más efectiva de lo que yo considero que es el recurso más importante para cualquier organización, que son las personas. Entonces, em, creo que ahí tenemos, quiero creer que tenemos un futuro muy promisorio, muy distinto a lo que venimos acostumbrados, pero necesitamos el coraje de dar este primer paso, de tirarnos a la piscina, a la alberca, para, para ver qué nos pasa, porque es un camino que desconocemos, en donde va a haber muchos aprendizajes y desde ya salir de la zona de confort. De acuerdo. Oye, y has mencionado el diplomado que diriges tú de People Analytics y me surge una última pregunta antes de entrar ya a las preguntas de la gente durante estos últimos 5 ¿Vale? minutos y es, Fede, esto se estudia, es decir, porque a lo mejor hasta ahora muchos nos estamos enterando de que hay un diplomado dirigido por ti, el TEC de Monterrey, o sea, esto se estudia, se actualiza o simplemente uno encuentra caminos. Son muy pocas las nuevas necesidades que tienen las compañías que existe educación formal. ¿Bien? Y lo que hay son diplomados, estudios posterior a la licenciatura para actualizarse. Y el diplomado de People Analytics en el Tecnológico de Monterrey dura 96 horas, es un diplomado intenso, en donde lo que enseñamos es a montar un modelo operativo de gestión analítica, no enseñamos a programar, no enseñamos estadística, para eso está el diplomado en el TEC de ciencia de datos. ¿Bien? Esto es un diplomado más estratégico de gestión con datos,
y sirve para eso, sirve para entender el valor que uno podría agregar y de cómo agregar ese valor sin entrar en la parte técnica de programación o de estadística. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ahí los que no conocían que existía ese diplomado ya lo conocen y seguramente es muy fácil encontrar a Fede en sus redes y desde el TEC también entender que hay ese tipo de formación que nos ayuda a también estar mejor preparados a la hora de tomar este tipo de caminos dentro de las organizaciones. Fede, para aprovechar estos últimos 4 minutos voy a ir leyendo algunas preguntas, algunas ya las has Dale. contestado, entonces no voy a ser repetitivo, algunas las voy a unir para que nos alcance el tiempo. Obviamente hay mucha gente, como bien lo sabíamos, recursos humanos es el core de esta cumbre, y entonces arrancan por ahí las preguntas, y voy a unir dos que creo yo que son importantes, y es, ¿qué preguntas clave podríamos formular para generar data de valor dentro de recursos humanos, para recursos humanos, y cuáles son esos indicadores clave que son los mínimos que recursos humanos debería como medir o tener dentro del área, ¿no? Empiezo por la de los indicadores. Bien, KPIs no puede haber más de 10 y esos 10 KPIs están asociados a la estrategia de la compañía. ¿Bien? Que básicamente lo que responden es, si logro cumplir con estos 6, 7 KPIs de gestión de personas, ¿mi compañía alcanza los objetivos propuestos en su estrategia? Si la respuesta es sí, están bien definidos y la analítica lo que permite es optimizar y alcanzar esos KPIs, alcanzar esos targets que uno definió. Todo el resto son métricas, ¿bien? No son de índole estratégico. O sea, si yo cumplo con la métrica de time to fill o de tiempo de cobertura de las posiciones de un equipo X, eso no quiere decir que mi compañía necesariamente cumpla con los 6, 5 objetivos estratégicos que se planteó. Ahora, si yo no tengo, si yo, por ejemplo, si no cumplo con el target de rotación que está alineado por ahí con una compañía de retail, de modelo de retail, y muy probablemente no voy a poder cumplir con la satisfacción al cliente que me propuse como objetivo estratégico de compañía. Entonces, la realidad es que no hay un ABC de qué KPIs necesito. En realidad, el ABC es, fíjate cuál es la estrategia de la compañía y cómo espejás a tu estrategia de recursos humanos definiendo los KPIs adecuados y a partir de ahí utilizar la analítica para alcanzar esos KPIs estratégicos y en el medio las métricas no necesariamente son tan importantes, pero sí se pueden trabajar a nivel analítico. Así que eso creo que es súper importante. Ahí por ahí hay una pregunta sobre la capacitación. Entonces, vos te Uh-huh. podrías preguntar si lo que vos estás invirtiendo en la capacitación o cómo la estás trabajando, de qué manera, si tiene una correlación con ventas, con rotación, con qué variable de negocio vos la querés trabajar. Dependiendo con qué la quieras trabajar, vos descubrís si la capacitación te drivea o no algo. De acuerdo. Y toma esa radiografía para tomar decisiones, si lo tenemos bien planteado. Oye, también hacen, bueno, para Reinaldo que nos preguntaba si cuando nos referíamos a ROI era el retorno sobre la inversión, sí, Sí. ROI es retorno de la inversión y es literalmente ese indicador y es literalmente ese indicador al que estamos invitando a los equipos de recursos humanos a que nos empoderemos de ese indicador, ¿no? Es decir, nos da miedo muchas veces y hemos, creo yo, que caído en una zona de confort durante muchas décadas y es que es imposible medir que lo que hacemos dentro de recursos humanos impacta directamente en ese retorno de la inversión. Y entonces, recursos humanos es un gasto siempre. Oye, quiero esto para selección, hay que gastar, ¿no? Es un costo. Quiero capacitación, es un costo. Y entonces, cuando ese mindset del que estamos hablando y ese cambio del paradigma, no sé si estés de acuerdo, Fede, con esto, también es pensar en que el People Analytics nos sirve para hablar de inversión en el recurso humano y no de un gasto en este ejercicio operativo de recursos humanos que muchas veces es lo que primero se recorta además, ¿no? Sí. De hecho, ayer Bueno, tuve clases dime. y justo hice esa pregunta, ¿no? De si ellos primero la pregunta que les hice fue si ellos se consideraban estratégicos, ¿no? Entonces muchos me dijeron que sí. Y después les hice la pregunta, ¿y cuál es la percepción del resto de la compañía sobre recursos humanos? ¿Los consideran
un centro de costos o un centro de contribución. Y las mismas personas que me dijeron que se consideraban estratégicos, también me dijeron que eran percibidos como un centro de costo. Por lo cual, las dos cosas no pueden ser. Si sos un centro de No, costo, no sos estratégico, ¿no? de Entonces, acuerdo, y ahí es totalmente de donde acuerdo. tenemos un desafío que es quién nos puso ahí, en ese lugar. ¿Somos víctimas o somos responsables de que seamos percibidos como un centro de costos? Bueno, así como nosotros creo que somos responsables de eso, no creo que seamos víctimas, creo que también podemos salir de ese lugar, de esa percepción. Y creo, y eso es lo que a mí me enamoró de la analítica de personas, es que la analítica de personas nos puede posicionar en un lugar hiper estratégico en donde verdaderamente las personas sean el capital más importante para una compañía. Pues quiero cerrar con esa frase final, Fede, porque creo que es la invitación y creo que es la carne de esta conversación, es decir, la carnita, como decimos aquí en México, de esa conversación es eso que acabamos de decir, dejar de ser un centro de costos para convertirnos en áreas estratégicas de la compañía, necesariamente pasa por este ejercicio de People Analytics y yo creo que ahí pues hay muchas decisiones que tomar, hay pasos muy importantes que dar, se necesita también conocer, entender, tener una primera información, pero sobre todo, también lo dijiste tú ahorita, ir llevando la cultura de las organizaciones hacia esta forma de hacerlo, hacia un ejercicio de proactivo, de predicción, ¿no? De predicción del desempeño, no de reacción frente a las cosas que van pasando. Y eso lo facilitan los datos. Y tú también lo has dicho durante la conversación, las grandes empresas tecnológicas son exitosas hoy por el análisis de sus datos, por la predicción de lo que va a pasar y por las decisiones que toman frente a eso que predicen. Es eso lo que está pasando. Y si lo hacemos en la gente, si lo hacemos en recursos humanos dentro de nuestras organizaciones, pues Federico lo avala y yo también lo he podido ver. Los resultados son sorprendentes y aprovecho eso, Fede, para darte las gracias, para no quitarle más tiempo a la gente, que muy puntualmente estamos terminando en este momento nuestra horita de conversación. Darte las gracias. De verdad, es un placer, es un honor conversar contigo. Podríamos quedarnos horas y horas hablando aquí de ejemplos. Me gustaría que cerraras con un mensaje final para el público que nos está viendo y yo ya después les doy el dato del premio que le vamos a dar a la gente que tenga más likes en sus publicaciones. Mi mensaje final que les quiero dar es que nunca es tarde. ¿Bien? Nunca es tarde para empezar. Y lo más importante es dar el primer paso. Así que si tienen dudas, preguntas, desde ya quedo a disposición. Y muchísimas gracias, Andrés Espira, por esta invitación y por dejarme haber compartido toda mi experiencia en temas de People Analytics con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, Fede, pues muchísimas gracias a ti, a todos, invitarlos, seguirlos invitando en que sigan. Un aplauso para Federico ahí digital. Que sigan explorando la plataforma, que sigan explorando el contenido, lo que vimos el primer día, lo que vimos el segundo día. Entren, ya está habilitado todo el contenido del tercer día, también entren ahí, explórenlo. El siguiente evento que tenemos es el evento de Líder Riff a las 2 de la tarde. Cómo dentro de todo esto que hemos reflexionado, el líder juega un papel trascendental dentro de la organización y ahí vamos a tener un panel muy interesante para poder conversar. Y a las 4 de la tarde tenemos el taller de cierre. Vamos a poner toda esta información en práctica en un taller de 1 hora. Vamos todos los aprendizajes que hemos tenido en un taller que han diseñado específicamente y con muchísimo cariño para toda la gente que nos ha acompañado. Así que los esperamos en el taller de cierre. Y les quiero contar que entonces, para que no nos equivoquemos, la metodología para ganarnos el premio de la publicación en LinkedIn. Entonces, la segunda, acuérdense que tienen que compartir una foto en LinkedIn de cómo estás viendo la cumbre con tu compu, con el screenshot que tomaron mientras hablábamos con Federico, un cafecito en la oficina desde tu casa, utilizar el hashtag Segunda Cumbre Spira Riff y etiquetar a Spira. ¿Cuál va a ser el regalo? Nuestro mejor curso de estrategias de formación. Vamos a regalarle este curso a la persona, a la organización que tenga más like dentro de su publicación. Espero que hagan muchas publicaciones, que compartan, que den like. También le pueden dar like a esta sesión si les gustó.
le pueden dar like a esta sesión para que más gente también la vea después. Acuérdense que la cumbre va a quedar abierta durante un mes, así que muchísimas gracias a todos. Fede, nos vemos en un próximo café presencialmente tú y yo aquí en Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y continúen con nuestra cumbre. Gracias.